Recibí un mensaje de texto un viernes por la tarde. Era de Sofía, la hermana de mi esposo, Alejandro. Mi estómago se revolvió en cuanto vi su nombre en la pantalla. Sofía y yo nunca habíamos sido cercanas. De hecho, ella apenas me dirigía la palabra a menos que fuera para quejarse de algo o para transmitir algún mensaje de su madre, Isabel. El mensaje decía: «Hola, vamos a tener una reunión familiar este domingo en la casa de mamá. Es importante. Ven a las 3 de la tarde. Es una sorpresa, así que no le digas nada a Alejandro». No había un saludo amigable ni una explicación amable. Solo una exigencia fría y directa. Algo no estaba bien. Mi intuición me lo gritaba. Alejandro era extremadamente cercano a su familia. Si estaban planeando algo, él sería el primero en saberlo. Entonces, ¿por qué le estaban ocultando esto? Le mostré el mensaje a mi mejor amiga, Clara, mientras tomábamos café en nuestra cafetería favorita. Clara levantó una ceja, observando el texto con una mirada crítica. «Esto suena raro», comentó, dejando la taza sobre el platillo. «¿Por qué no quieren que Alejandro lo sepa?» «Buena pregunta», respondí, jugando nerviosamente con mi anillo de matrimonio. «Es extraño, ¿verdad? Alejandro siempre está al tanto de todo lo que pasa en su familia. Además, Sofía nunca me escribe a mí directamente. Siempre va a través de él o de su madre». Clara se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «¿Crees que están planeando algo?» «No lo sé», murmuré, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. «Pero lo averiguaré». Decidí no decirle nada a Alejandro. No quería preocuparlo sin razón y, además, mi curiosidad me empujaba a ver de qué se trataba todo esto. Le respondí a Sofía. «Claro, nos vemos el domingo». El fin de semana pasó lentamente. Sentía una inquietud constante, como si estuviera esperando una tormenta. Alejandro no mostró ninguna señal de saber sobre la reunión, lo que solo aumentó mi sospecha. Cuando llegó el domingo, me arreglé con cuidado, eligiendo un atuendo neutral, ni demasiado casual ni demasiado elegante. No quería darles ninguna excusa para criticarme. Conduje hasta la casa de Isabel, una mansión imponente en un barrio exclusivo de Madrid. La casa siempre me había parecido fría, a pesar de su lujosa decoración. Quizás era por la atmósfera tensa que siempre sentía cuando estaba cerca de mi suegra. Cuando llegué, noté que todos los autos de la familia estaban estacionados afuera. Entré por la gran puerta de madera y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sala de estar estaba arreglada como si fuera una especie de juicio. Todos estaban sentados en círculo: Isabel, su esposo Roberto, Sofía, los dos hermanos de Alejandro, e incluso sus tíos, quienes normalmente vivían en Barcelona y rara vez venían de visita. El ambiente era denso, cargado de tensión. Nadie sonreía. Ni siquiera hubo un saludo cálido cuando entré. Sofía apenas asintió con la cabeza, y el resto de la familia me observaba en silencio, como si estuvieran analizando cada uno de mis movimientos. En el centro de la mesa de café había una carpeta gruesa. No pude evitar fijar la mirada en ella. ¿De qué se trataba esto? «Siéntate, por favor», ordenó Isabel, señalando el sofá vacío frente a todos. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a mantener una expresión neutral. No iba a mostrar miedo. «¿Qué está pasando?», pregunté, manteniendo la voz firme mientras cruzaba los brazos. Roberto, el patriarca de la familia, tomó la carpeta y la abrió lentamente, como si estuviera revelando una sentencia de muerte. «Necesitamos que firmes esto», dijo con voz fría, deslizándome los papeles sobre la mesa. «Es lo mejor para todos». Me acerqué, mirando las hojas con el corazón latiendo furiosamente en mi pecho. Eran papeles de divorcio. Por un momento, el tiempo se detuvo. No podía creer lo que estaba viendo. Mi primera reacción fue reír. Una risa corta y amarga que resonó en la sala. ¿Están hablando en serio? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Isabel cruzó las piernas con elegancia, como si esto fuera un simple trámite administrativo. «Lo hemos pensado mucho», dijo con tono frío. «Está claro que no encajas en esta familia. No respetas nuestras tradiciones, no contribuyes como debería hacerlo una esposa y, francamente, eres una distracción para el futuro de Alejandro». Me quedé sin palabras, tratando de procesar la magnitud de su arrogancia. ¿De verdad creían que podían simplemente decidir el fin de mi matrimonio? Sofía sonrió con suficiencia. «No nos hagamos los sorprendidos.
Sabes que nunca perteneciste aquí. Solo estamos haciendo lo que es mejor para Alejandro. Sentí la sangre hervir en mis venas. Esto no era solo un intento de sacarme de la familia. Estaban tratando de borrar mi existencia de la vida de Alejandro, como si yo no fuera nada. Miré alrededor de la habitación, viendo sus rostros impasibles. Me despreciaban, y ni siquiera se molestaban en ocultarlo. No me consideraban una igual. Para ellos, solo era un obstáculo que necesitaba ser eliminado. Respiré hondo, calmando el torbellino de emociones dentro de mí. ¿Y Alejandro? Pregunté con voz firme. ¿Dónde está él? Roberto se movió incómodo en su silla. No sabe nada de esto, aún. Estamos tratando de ahorrarle el estrés de confrontarte. Me quedé helada. No solo me estaban tendiendo una emboscada, sino que lo hacían a espaldas de Alejandro. ¿Qué clase de monstruos eran? Isabel sonrió, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Es lo mejor para él. Ahí fue cuando sonreí. Una sonrisa lenta y peligrosa. ¿De verdad creen que me van a intimidar? Metí la mano en mi bolso, sintiendo el borde de la carpeta que había preparado semanas antes. Había sospechado que algo estaba mal, pero nunca imaginé que intentarían algo tan vil. Bueno, yo también tengo una sorpresa para ustedes. Silencio. Todos los ojos se clavaron en mí, y pude ver el primer destello de duda en sus rostros. Esto recién comenzaba. El silencio en la sala era tan denso que podía oír el tic-tac del enorme reloj de pared. Todos los ojos estaban puestos en mí, esperando mi siguiente movimiento. Isabel, sentada con la espalda recta y la barbilla en alto, me miraba con una mezcla de desprecio y superioridad. Sofía mantenía esa sonrisa arrogante que tanto odiaba, como si ya hubiera ganado. Roberto tamborileaba los dedos sobre el reposabrazos de su silla, intentando parecer imperturbable, pero sus ojos traicionaban su incomodidad. Con calma, saqué la carpeta de mi bolso y la coloqué sobre la mesa de café junto a sus papeles de divorcio. La miraron como si fuera una serpiente a punto de morder. Crucé los brazos y me incliné hacia atrás en el sofá, disfrutando del momento. ¿No la van a abrir? Pregunté con una dulzura venenosa. ¿No tienen curiosidad? Roberto fue el primero en moverse. Extendió la mano con cautela y tomó la carpeta. La abrió, sus ojos recorriendo las primeras páginas, y de inmediato su expresión cambió. Se puso pálido, sus labios apretándose en una línea rígida. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué? ¿Qué es esto? Su voz sonaba tensa, casi sofocada. Isabel se inclinó para mirar los papeles y su rostro perdió todo el color. Sofía dio un paso adelante, arrancando una de las hojas de las manos de su padre. No. No puede ser. Sonreí. Oh, pero sí lo es. Me incliné hacia adelante, disfrutando del pánico en sus rostros. ¿Pensaban que iba a quedarme de brazos cruzados mientras intentaban destruir mi matrimonio? Mi voz se volvió más fría. Investigué. Y encontré cosas muy interesantes. Roberto tiró los papeles sobre la mesa, su rostro rojo de ira. Esto es falso. No puedes probar nada. ¿Estás seguro? Saqué mi teléfono y lo agité frente a ellos. Tengo registros bancarios, correos electrónicos, mensajes de texto. Todo cuidadosamente documentado y almacenado. Y ya envié copias a mi abogado, por si se les ocurre hacer alguna estupidez. El miedo cruzó por sus rostros. Podían intentar intimidarme, pero no eran tontos. Sabían que si la evidencia caía en manos de las autoridades, estarían en serios problemas. Isabel finalmente encontró su voz. No sabes lo que estás haciendo. Esto destruirá nuestra familia. Reí con amargura. ¿De verdad te preocupa la familia? Porque por lo que veo, solo te preocupa el dinero y el poder. Mis ojos se clavaron en ella. Intentaron manipular a Alejandro para que firmara documentos sin leerlos, desviaron dinero de nuestras cuentas conjuntas y apostaron nuestra casa para cubrir sus negocios turbios. ¿Y ahora me hablas de familia? Sofía dio un paso adelante, sus ojos llameaban de rabia. Eres una perra manipuladora. Alejandro nunca te habría amado si no lo hubieras engañado. Sonreí con calma. ¿Engañado? ¿De verdad crees que me casé con él por interés? Me incliné hacia ella, mi voz un susurro venenoso. Tal vez estés proyectando tus propias inseguridades, Sofía. Después de todo, tú eres la que se ha beneficiado más de los desfalcos de tu padre. Su rostro se puso rojo brillante, sus manos apretadas en puños. Eso es una mentira.
Ah, ¿sí? Saqué otra hoja de mi carpeta y la deslicé sobre la mesa. Entonces, ¿quieres explicar estas transferencias bancarias a tu cuenta personal? ¿O tal vez quieras aclarar por qué tus viajes a Europa fueron financiados con el dinero de Alejandro? Sofía se quedó muda. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida. Roberto la miró con furia. ¿Es cierto, Sofía? Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Isabel la miró con horror. Dios mío, tú robaste a tu propio hermano. Sofía retrocedió, tambaleándose como si la hubieran golpeado. No, no es así, yo solo tomé prestado. ¿Prestado? Repetí con sarcasmo. Sin su permiso, sin su conocimiento y sin ninguna intención de devolverlo. Eso se llama robo, Sofía. El silencio llenó la habitación. Finalmente, Roberto se volvió hacia mí, sus ojos llenos de odio. ¿Qué quieres? Quiero que dejen de manipular a Alejandro. Quiero que devuelvan todo el dinero que robaron. Y quiero que firmen un acuerdo para no volver a interferir en nuestras vidas. Isabel se levantó bruscamente. No puedes exigirnos eso. ¿No? Me crucé de brazos, mirándola directamente a los ojos. Entonces tal vez quiera enviar todo esto a la policía. O tal vez quiera que la prensa se entere de cómo la respetada familia de la Vega no es más que un grupo de estafadores y ladrones. El rostro de Isabel se torció de rabia. Podía ver la lucha interna en sus ojos. El orgullo contra el miedo. Esto es una extorsión. No, Isabel, dije con frialdad. Esto es justicia. En ese momento, la puerta de entrada se abrió de golpe y Alejandro entró en la sala, luciendo confundido. ¿Qué demonios está pasando aquí? Todos se quedaron en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Alejandro miró las caras pálidas de su familia, luego me miró a mí, con la carpeta abierta frente a mí. Frunció el ceño. ¿Qué es todo esto? Me puse de pie, enfrentándome a su mirada inquisitiva. Este era el momento de la verdad. Alejandro, tu familia intentó tenderme una emboscada para que firmara papeles de divorcio a tus espaldas. Pero no esperaban que yo tuviera mis propias pruebas. Sus ojos se agrandaron, mirando los documentos en la mesa. Se acercó lentamente, recogiendo las hojas y leyendo en silencio. Podía ver sus manos temblar mientras pasaba de página en página. Finalmente, levantó la mirada hacia su padre. Papá, ¿esto es cierto? ¿Desviaste dinero de nuestras cuentas conjuntas? Roberto apretó los labios, evitando la mirada de su hijo. Alejandro se volvió hacia Sofía. ¿Tú también estuviste involucrada? Sofía no respondió. Sus ojos llenos de lágrimas y vergüenza eran suficientes. Alejandro, comencé, mi voz temblando ligeramente. Ellos intentaron destruirnos. Pero ya no tienen poder sobre ti. Alejandro cerró los ojos, respirando hondo antes de volver a abrirlos con una mirada de resolución. Tienes razón. Se acabó. El control de la familia de la Vega acababa de desmoronarse ante mis ojos. Y esto era solo el comienzo. Alejandro se quedó de pie, inmóvil, mirando los papeles en sus manos como si quemaran. La realidad de la traición lo golpeaba como una ola helada. Vi el dolor en sus ojos, la incredulidad transformándose en furia. Sus manos temblaban mientras sostenía la evidencia del engaño de su propia familia. Se volvió hacia su padre, sus ojos ardiendo de traición. ¿Es cierto? Su voz era baja, peligrosa. ¿Desviaste dinero de nuestras cuentas conjuntas? ¿Usaste mi nombre para tus negocios turbios? Roberto apretó los labios, su rostro rígido como una máscara de piedra. Alejandro. Hijo, yo. Respóndeme, gritó Alejandro, sus ojos llenos de rabia. ¿Esto es cierto? El silencio llenó la habitación. Nadie se atrevía a moverse. Roberto finalmente bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a la furia de su hijo. Eso fue suficiente para Alejandro. Dejó caer los papeles sobre la mesa como si fueran veneno. Me usaste, murmuró con la voz quebrada. Me usaste como tu alcancía. Mientras tú jugabas a ser empresario exitoso, robabas de mí, de nosotros. Miró hacia mí, y vi la culpa reflejada en sus ojos. ¿Durante cuánto tiempo? Me acerqué a él lentamente, colocando una mano en su hombro. Lo descubrí hace unos meses. Quería estar segura antes de decírtelo. Alejandro respiró hondo, sus hombros temblando.
Luego se volvió hacia su madre. ¿Tú sabías esto? Isabel apretó las manos en su regazo, sus labios temblando. Hijo. Nosotros solo. Queríamos protegerte. ¿Protegerme? Río amargamente. ¿Protegerme de qué? ¿De mi propio dinero? ¿De mi propia esposa? Sofía, que había estado en silencio hasta ese momento, explotó. Esa bruja te lavó el cerebro. Todo esto es culpa suya. Alejandro la miró con asco. ¿Culpa suya? ¿De verdad crees que voy a creer eso después de ver todo esto? Recogió una de las hojas y la agitó frente a Sofía. ¿Cómo pudiste robarme? Soy tu hermano. Sofía retrocedió, sus ojos llenos de lágrimas. Yo solo. Necesitaba ayuda. No. Alejandro la interrumpió. No necesitabas ayuda. Querías vivir como una reina a costa mía. ¿Qué clase de persona hace eso? Sofía se mordió el labio, sus lágrimas rodando por sus mejillas. No entiendes. Mamá y papá siempre te dieron todo. Yo solo tomé lo que me correspondía. ¿Lo que te correspondía? La risa de Alejandro era amarga, casi histérica. No tenías derecho a nada, nada. Me acerqué a Alejandro, colocando una mano en su brazo para calmarlo. Alejandro. Él me miró, sus ojos oscuros por el dolor. ¿Qué más hay? Hay más. Mi voz era un susurro. Desviaron dinero de nuestras cuentas conjuntas y pusieron nuestra casa como garantía para uno de sus préstamos comerciales. Alejandro se quedó helado. ¿Qué? El préstamo incumplió. Si no lo hubiera descubierto a tiempo, habríamos perdido nuestra casa. Tomé otro papel y se lo entregué. Aquí está la prueba. Alejandro leyó el documento, sus manos temblando de rabia. Pusieron mi casa como garantía. Miró a su padre con ojos llenos de fuego. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Roberto apretó los labios, sus ojos fríos y duros. Tuve que hacerlo. El negocio estaba en problemas y... ¿Y pensaste que yo debía pagar por tus errores? Alejandro tiró el papel al suelo. ¿Cómo pudiste usarme así? Todo lo hice por ti, gritó Roberto, levantándose de su silla. Por tu futuro. Por tu legado. Alejandro rió con amargura. ¿Mi legado? Estabas dispuesto a dejarme en la ruina por tu codicia. Isabel comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Alejandro, por favor. Somos tu familia. No, gritó Alejandro. Las familias no hacen esto. Las familias no roban, no manipulan, no destruyen la vida de sus hijos. Esa mujer te está manipulando, gritó Sofía, señalándome con odio. Todo esto es culpa suya. Desde que llegó, nuestra familia se ha estado desmoronando. Ah, ¿sí? Dije, dando un paso hacia ella. ¿Y quién estaba desviando dinero de las cuentas familiares? ¿Quién estaba mintiendo y robando a su propio hermano? Me incliné hacia ella, mi voz baja y peligrosa. No fui yo, Sofía. Fuiste tú. El rostro de Sofía se retorció de rabia. No sabes nada. No eres nadie. Nunca fuiste parte de esta familia. Eres una extraña. Sonreí con frialdad. Eso es cierto. Pero a diferencia de ti, no soy una ladrona. Sofía gritó de rabia y se abalanzó hacia mí, sus manos extendidas como garras. Pero Alejandro se interpuso, sujetándola por los hombros. Basta, gruñó. No te atrevas a ponerle una mano encima. Sofía luchó por liberarse, pero Alejandro no la soltó. ¿Te das cuenta de lo bajo que has caído? Le susurró con desprecio. Me robaste. Intentaste destruir mi matrimonio. No eres mi hermana. Sofía se quedó helada, sus ojos llenos de dolor. Alejandro, yo. No. Alejandro la soltó, dando un paso atrás. Se acabó. Se volvió hacia sus padres, su expresión fría y distante. Se acabó para todos ustedes. Se acercó a la mesa y tomó el bolígrafo que Isabel había colocado junto a los papeles de divorcio. Se lo tendió a mí, sus ojos llenos de determinación. Firma los tuyos. Nos divorciamos de esta familia juntos. Tomé el bolígrafo, mis manos temblando ligeramente. Miré a Alejandro y supe que hablaba en serio. Había elegido estar de mi lado, no del suyo. Cuando firmé los papeles, sentí el peso del control de la familia de la Vega desmoronarse. Ellos habían perdido. Y yo.
Finalmente había ganado. Pero esto aún no había terminado. La justicia apenas comenzaba. El silencio después de la firma fue ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en el bolígrafo que Alejandro y yo acabábamos de pasar el uno al otro, como si fuera un arma que acabara de dispararse. Pero el verdadero disparo no fue el sonido de la tinta sobre el papel. Fue el colapso de la fachada perfecta de la familia de la Vega. Alejandro dejó el bolígrafo sobre la mesa con una calma aterradora. Se enderezó y miró a sus padres y a su hermana como si fueran extraños. Todo este tiempo. Pensé que me amaban. Que me apoyaban. Que estaban orgullosos de mí. Su voz se quebró, pero apretó los labios y continuó. Pero solo me veían como una cuenta bancaria. Como un peón en su juego de poder. Isabel se levantó, sus ojos llenos de lágrimas. No es así. Alejandro, por favor. Lo hicimos por ti. Alejandro la miró con frialdad. ¿Por mí? Rió con amargura. Me robaste. Usaste mi nombre, mi dinero, mi confianza. Arriesgaste mi hogar. ¿Y tienes el descaro de decir que fue por mí? Roberto se levantó también, su rostro rígido. Tú no entiendes nada. Todo lo que hemos hecho ha sido para proteger el nombre de esta familia. Para asegurar nuestro legado. ¿Nuestro legado? Alejandro dio un paso hacia él, su mirada helada. ¿El legado de mentiras, robos y manipulación? ¿Eso es lo que querías que heredara? ¿Ese es el ejemplo que querías darme? Roberto apretó los puños, pero no respondió. La rabia ardía en sus ojos, pero no tenía argumentos. La verdad estaba escrita en los papeles esparcidos sobre la mesa. Sofía permanecía en silencio, su rostro pálido y sus ojos fijos en el suelo. No podía mirarnos. No podía enfrentarse a lo que había hecho. ¿Y tú? Alejandro se volvió hacia ella, su voz quebrada. Eras mi hermana. Confié en ti. Te di todo lo que necesitabas. ¿Por qué? Sofía alzó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. No quería. No pensé que. No pensaste. Alejandro gritó, sus ojos ardiendo de dolor. No pensaste en nada excepto en ti misma. Me usaste. Me traicionaste. Me robaste. Sofía se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando. Pero Alejandro no mostró compasión. Ya no. La hermana que él había amado no existía más. Me acerqué a él, colocando una mano en su hombro. Alejandro, vámonos. Esto se acabó. Él asintió, respirando hondo para calmarse. Se volvió hacia su familia una última vez. No quiero volver a verlos. Están muertos para mí. Isabel sollozó, sus ojos suplicantes. Alejandro, por favor. Somos tu familia. Él negó con la cabeza. No. La familia no hace esto. La familia no destruye, no manipula, no roba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no titubeó. Me usaron. Me mintieron. Y casi arruinan mi vida. Roberto intentó acercarse a él, pero Alejandro levantó una mano, deteniéndolo en seco. No te atrevas. Su voz era gélida. No vuelvas a buscarme. Si intentan contactarme, presentaré cargos. El rostro de Roberto se contorsionó de furia. ¿Presentar cargos? ¿Contra tu propia sangre? Eres un ingrato. Todo lo que tienes te lo dimos nosotros. Alejandro rió, una risa amarga y vacía. ¿Me diste todo? Me lo quitaste todo. Incluso trataste de quitarme mi matrimonio. Ella te está manipulando, gritó Isabel, señalándome con odio. Todo esto es culpa suya. Ella te ha vuelto contra nosotros. Me acerqué a Isabel, enfrentándola sin miedo. No te equivoques, Isabel. Tú sola te volviste contra tu hijo. Todo esto es el resultado de tus propias decisiones. Yo solo descubrí la verdad. Isabel retrocedió, sus ojos llenos de odio. Pero sabía que no podía hacer nada. Ya no tenía poder sobre Alejandro. Vámonos, dijo Alejandro, tomando mi mano con fuerza. Se acabó. Nos dirigimos hacia la puerta, dejando atrás el silencio helado de la sala. Pero justo cuando estábamos a punto de salir, Sofía habló, su voz temblorosa. ¿Qué vas a hacer ahora? Alejandro se detuvo, pero no se volvió hacia ella. Voy a vivir mi vida. Lejos de ustedes. No puedes, gritó Sofía, su voz desesperada. Sin nosotros no eres nada.
Sin nuestras conexiones, sin nuestro dinero. Alejandro se giró lentamente, sus ojos fríos y distantes. ¿Eso crees? Entonces observa cómo me levanto sin ustedes. Su voz era firme, decidida. Ya no soy tu peón. Sofía se quedó sin palabras, su rostro retorcido por la ira y el dolor. Pero Alejandro no esperó su respuesta. Me apretó la mano y salimos juntos de esa casa, dejando atrás su mundo de mentiras y traiciones. Cuando la puerta se cerró, sentí una oleada de alivio. Todo había terminado. El control de los de la Vega sobre Alejandro había sido destruido. Y yo finalmente era libre. Pero esto aún no había terminado. La justicia debía completarse. Los de la Vega iban a pagar por todo el daño que habían causado. Y no solo ante Alejandro. Alejandro me miró mientras nos alejábamos de esa mansión fría y vacía. ¿Ahora qué? Sonreí, mi mirada firme. Ahora, los destruimos. Esto era solo el principio del fin para la familia de la Vega. Y esta vez, no habría escape. No fue suficiente escapar de la casa de los de la Vega. No fue suficiente descubrir sus secretos, enfrentar sus mentiras o romper sus cadenas de manipulación. No. Ellos habían jugado sucio, y ahora les tocaba pagar. Alejandro y yo nos mudamos temporalmente a un apartamento en el centro de Madrid. Era modesto en comparación con la mansión familiar, pero estaba lleno de algo que nunca habíamos tenido allí: libertad. Alejandro ya no estaba bajo el yugo de sus padres ni bajo la influencia de su hermana. Por primera vez, podía ser él mismo. Pero mientras él luchaba por reconstruir su vida, yo estaba trabajando en mi venganza. Porque no solo habían intentado destruir mi matrimonio. Intentaron destruirme a mí. Y no iba a dejarlo pasar. Lo primero que hice fue contactar a un abogado especializado en fraudes financieros. Le entregué toda la evidencia que había recopilado: registros bancarios, transferencias sospechosas, correos electrónicos comprometedores y copias de documentos financieros que demostraban cómo Roberto había desviado dinero de las cuentas conjuntas de Alejandro. El abogado sonrió cuando terminó de revisar los papeles. Esto es una mina de oro. Tienes suficiente aquí para hundirlos. Eso es exactamente lo que quiero hacer, respondí, mi voz fría y decidida. Alejandro se mostró reacio al principio. Son mi familia, dijo, su voz llena de dolor. Si hago esto, si presento cargos, los destruiré. Tomé sus manos entre las mías, mirándolo a los ojos. Ellos intentaron destruirnos primero. No podemos permitirles salirse con la suya. No después de todo lo que hicieron. Alejandro cerró los ojos, luchando contra sus propios demonios. Finalmente asintió. Tienes razón. No puedo perdonar esto. Y así comenzó la caída de los de la Vega. Todo comenzó con una llamada al Servicio de Impuestos Internos de España. La evidencia de fraude financiero fue suficiente para que abrieran una investigación oficial sobre los negocios de Roberto. En cuestión de semanas, sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus activos fueron investigados y su empresa familiar quedó bajo escrutinio. Pero no me detuve allí. También envié copias de la evidencia a un periodista de investigación que conocía a través de Clara. Era conocido por destapar escándalos de corrupción y tenía una reputación impecable. Se reunió conmigo en una cafetería discreta, donde le conté toda la historia. Sus ojos brillaban de emoción mientras hojeaba los documentos. Esto es enorme. Los de la Vega han sido una de las familias más respetadas de Madrid durante décadas. Si esto sale a la luz. Entonces que salga a la luz, dije con frialdad. Que todos vean lo que realmente son. El periodista no perdió tiempo. Publicó un artículo explosivo que detallaba cómo Roberto de la Vega había utilizado las cuentas de su propio hijo para financiar sus negocios fallidos, ocultar deudas personales y pagar los lujos de Sofía. El artículo se volvió viral en cuestión de horas. Los medios de comunicación atacaron como lobos hambrientos. Las estaciones de televisión locales hicieron reportajes especiales. Los titulares gritaban: escándalo financiero en la familia de la Vega, acusados de fraude y malversación de fondos. Isabel y Sofía fueron fotografiadas entrando y saliendo de su mansión, evitando a los periodistas. Roberto intentó negar todo, alegando que era un malentendido. Pero la evidencia era abrumadora. Alejandro y yo observamos todo desde nuestro apartamento, viendo cómo la imagen perfecta de su familia se derrumbaba públicamente. No sentí remordimientos.
Ellos me habían subestimado, y ahora pagaban el precio. No pasó mucho tiempo antes de que la justicia legal comenzara a actuar. Roberto fue acusado formalmente de fraude financiero, malversación de fondos y evasión de impuestos. Sus negocios fueron cerrados, sus cuentas congeladas y su reputación destruida. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando se reveló que Sofía había estado desviando dinero no solo de Alejandro, sino también de las cuentas de sus padres. El escándalo se duplicó cuando salió a la luz que había estado financiando la vida lujosa de su amante secreto, un hombre llamado Daniel, quien también resultó ser un estafador profesional. Roberto estalló de furia al descubrir la traición de su propia hija. Durante el juicio, gritó a Sofía frente a todos, llamándola traidora e ingrata. La familia se desmoronó ante la mirada del público. Sofía fue acusada de fraude y lavado de dinero. Sus bienes fueron confiscados, incluyendo su apartamento de lujo y su colección de ropa de diseñador. No le quedó nada. Daniel desapareció tan pronto como el escándalo estalló, dejándola sola para enfrentar las consecuencias. Roberto fue condenado a prisión por fraude y evasión fiscal. Su empresa, que había sido el orgullo de su familia durante generaciones, fue embargada para pagar sus deudas. Isabel colapsó emocionalmente, evitando toda aparición pública y retirándose de la sociedad que una vez la adoró. Los de la Vega fueron destrozados. La familia que alguna vez gobernó con arrogancia y poder ahora era un chisme de tabloide, una tragedia pública. Alejandro y yo asistimos al juicio final, donde el juez dictó la sentencia contra Roberto y Sofía. Cuando el juez declaró su culpabilidad, Alejandro me tomó de la mano, apretándola con fuerza. Se acabó, susurró, sus ojos llenos de lágrimas. Finalmente se acabó. Lo abracé, sintiendo su alivio, su dolor y su liberación. No solo se había liberado de su familia. Se había liberado de su pasado. Después del juicio, Alejandro y yo nos mudamos a una nueva ciudad, lejos del escándalo y las sombras de su familia. Comenzamos de nuevo, desde cero, construyendo una vida basada en la confianza y el amor. Sofía terminó trabajando en un empleo mediocre, rechazada por la sociedad que una vez la había adorado. Roberto pasó sus días en prisión, rumiando su fracaso. Isabel se retiró de la vida pública, avergonzada y humillada. Alejandro y yo reconstruimos nuestras vidas juntos. Compramos una casa acogedora, lejos del lujo vacío que había definido su infancia. Encontramos la paz. Y yo finalmente sentí justicia. La familia de la Vega había intentado destruirme, pero al final, se destruyeron a sí mismos. La venganza se sirvió fría y pública. Y mientras veía cómo se desmoronaban, no sentí remordimientos. Solo paz. Había ganado. ¿Y ellos? Ellos estaban acabados.